Vamos, Bueno, Panchito. bueno, buen día a todos. Mi nombre es Francisco Ocampo. Soy responsable comercial para lo que es la zona litoral, Entre Ríos y sur de Corrientes. Estoy junto a Diego Doreto, a Marian y Marcelo. Todos pertenecemos a la firma Nufarm. Hasta principio de año estábamos bajo el nombre de Nucit Semillas. Nucit era la división de semillas del grupo Nufarm y a partir de marzo de este año, Nufarm toma la decisión de unificar las marcas para todas las unidades de negocio, tanto agroquímico, semillas y maquinaria, para consolidar su posición en el mercado. Nufarm a nivel mundial tiene 4 cultivos, uno de ellos y de gran importancia es el sorgo, que es el tema que nos toca acá. Está presente Dieguito Doreto, que le pedimos que nos diera una mano para charlar acerca de sorgo. Sorgo a nivel de empresa tiene una fuerte posición con un programa de mejoramiento genético bastante robusto, con mucha historia de genética, historia comercial. Diego pertenece a ese programa de mejoramiento y aparte de ser un técnico reconocido, un amante del sorgo ya desde la cuna, también es nuestro bride para sorgo. La idea de este taller, por eso le pusimos el nombre de taller, es que sea un intercambio, poder debatir y poder entre todos encontrar la mejor forma de producir sorgo. Venimos encontrando que muchos de los productores por ahí no logran hacer pie con sorgo, por ahí esperan rendimientos que no están logrando, no lo están viendo dentro del campo. Y hay muchas herramientas y mucha información que la idea es poderla compartir y a intercambiar en este taller a través de una presentación que va a ir haciendo Diego, pero esta presentación va a ser como un hilo conductor y va a tener distintos disparadores. Creo que lo enriquecedor de este taller es más que por ahí la presentación, es poder charlar sobre las cosas que Diego va lanzando de información y que cada uno, de acuerdo a la zona en la que trabaja, podamos encontrar cómo el sorgo o los materiales que tiene Nufarm en el mercado puedan expresar su potencial. Eh, la idea es que todos tengan los micrófonos en silencio, pero cada vez que tengan una pregunta, y Diego me lo pidió, es que lo interrumpan sin ningún tipo de problema e inconveniente, porque vamos a sacar jugo sobre las distintas dudas y así entre todos poder intercambiar. Así que, bueno, Diego está en Estados Unidos, eh, lo hicimos levantar tempranito para dar este taller. Pero bueno, creo que es una palabra autorizada para hablar de sorgo y contarnos acerca del manejo. Dieguito, no te robo más tiempo y te dejo para que brilles como siempre. Dale, Fran. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Eh, la verdad, primero muy agradecido a todos por invitarme a charlar. La verdad que me gusta mucho, no solo porque eh, me gusta hablar de sorgo por toda la vida, sino porque a mí me interesa saber las cosas que van pasando en el mercado y me parece que la única forma de lograr mejoramiento en sorgo es tener un intercambio con lo que pasa en la realidad. Muchas veces desenfocar lo que hace un breeder con lo que está pasando en el mercado y más todavía en un programa como este donde tenemos que desarrollar híbridos para Estados Unidos, para Brasil, para Europa, para Argentina. Si no tenemos un foco claro, normalmente los programas no funcionan bien. Y sobre todo cuando hablamos de ambientes tan distintos que si vas a cruzar la Argentina, tenés ambientes muy diferentes. No es como acá en Estados Unidos que por ahí se centraliza el cultivo en un área y bueno, por ahí los materiales empiezan a acercarse todo a la misma necesidad. Así que bueno, vamos a hacer presentación, dígame si se ve.
¿Qué canción? A ver. Ahí sí, Dieguito. Sí, sí. Bien, Yo por lo menos veo. ¿estamos? Buenísimo. Entonces, la idea hoy, entonces yo lo que voy a hacer es, primero voy a presentarles un poquito cómo tenemos nosotros armados en nuestro programa de Sorgo los distintos segmentos para tratar de cubrir las distintas áreas. Y después vamos a introducirnos un poco en el manejo del cultivo y qué es lo que, por ejemplo, se me viene a la cabeza a mí cuando trato de preparar los híbridos y qué es lo que necesita el productor. Y es ahí donde les voy a pedir un poco que me ayuden con algunas dudas que tengan. Vamos a hablar un poquito de las fechas de siembra, de qué tipo de ciclos es el ideal y después voy a tocar el tema de forrajeros, sobre todo porque Pancho me pidió hablar un poquito de qué estamos haciendo en la parte de sorgos de pastoreo directo, de forrajero y cuáles son las nuevas ideas que se traen a la mesa. Así que bueno, arrancando con esto, a ver si... Y zafaste que no te pedí de mi hijo, Dieguito. Usted que trabajamos acá en Estados Unidos se trabajó como 2 o 3 años en un programa de mi hijo importante y después se decidió cortar un poquito. Bueno, les cuento un poco cómo estamos nosotros para Sudamérica, cómo tenemos diagramados los segmentos para Sudamérica. Nosotros, obviamente tenemos los 3 tipos de sorgo, graníferos, hileros y forrajeros, que es la demanda más importante que tenemos. Y dentro de los graníferos tenemos los sorgos intermedios y cortos. Dentro de este segmento, para nombrarles los materiales que tienen UNCIT, tienen el Nugrain 202 y tienen el Nugrain 311. Después también estaba el material un poquito más viejo, es el Spring. Ahora voy a tratar de poner el puntero. Ah, está. Bien, un poco largo. Ahí está. Dentro de los materiales de ciclo largo, lo que tenemos es el Summer, lo que ustedes conocen también como Jaguar Food, que ahora este año va a salir un material nuevo. Y bueno, lo que está saliendo al mercado hoy, que es el Trade IMI, que es perdón, el Trade Palladium, que es el 30N50P, en el cual estamos haciendo mucho esfuerzo en el tema de breeding, porque bueno, los pedidos en los últimos años fueron bastante importantes, con lo cual nuestro mayor esfuerzo está metido en el tema de los materiales Palladium, pero tengamos en cuenta que Palladium sería solamente un trade que va incluido dentro de todos estos segmentos que ustedes ven acá. Después dentro de los hileros están los doble propósito, que acá es donde se genera un poquito una confusión en donde lo que es materiales de graníferos, ciclos largos y lo que es doble propósito, porque no sabemos, en realidad nunca terminamos de saber si el productor lo que quiere es hacer silo o hacer grano. Buscar materiales, estos materiales doble propósito muchas veces son medio, yo le digo, vidriosos porque lo que ocurre es que si ustedes quieren usarlo para forraje, nos quedamos cortos con el tamaño de la planta. Obviamente, al tratar de buscar más volumen de planta completa, se necesita un tallo más alto. Entonces, empezás a tirar el tallo más alto y cuando vos vas a ese tallo más alto, empezás a tener mucho más riesgo de vuelco. Entonces, es un material que en su manejo hay que tener un poco de cuidado y tener en cuenta de tal vez tomar una decisión temprana es mucho más importante. ¿Por qué? Porque un doble propósito yo siempre lo pensaría más para usarlo para silo. Después tenemos los materiales hileros, que son los materiales de estructuras de planta alta. ¿eh? Para que ustedes tengan una idea, los sorgos que son intermedios cortos, en sorgo hay 4 genes que trabajan para madurez. Cuando te vas a materiales de tipo, los que se llaman sileros, son los que son materiales que solamente tienen un gen dwarf, por eso llegan a 3 metros, 2,5 metros de altura, y después, bueno, hay otros materiales que tienen los 4 genes codificados para la altura total, que llegan a 4 metros de altura, que son los que se usan para bioenergía. Y dentro de los materiales graníferos, los genes, la mayoría de los genes son recesivos para altura, o sea, son genes dwarf, y por eso tenés los materiales más petizos. Y por último, vamos a hablar un poco de los forrajeros, los que son los fotosensitivos y forrajeros convencionales que florecen en el mercado. Y acá vamos a hablar un poquito de los distintos traits, como BMR, bueno, qué se hace con el fotosensitivo y todo ese tema de pastoreo.
y charlar un poquito de cómo utilizar cada uno de los materiales y cómo leemos los resultados de los sorgos forrajeros, que creo que también es importante. Hace mucho que yo no hablo mucho hace mucho que no hablo de los forrajeros, así que creo que va a ser interesante tocar este tema también. Para que ustedes tengan una idea, lo que hoy, en los últimos 2 o 3 años, lo que se pidió, recuerden que en Argentina el pulgón amarillo ingresó en el 2020, 2021, con lo cual se generaron dos demandas importantes, una la del pulgón amarillo y la otra la del IMI, en donde los programas no corrían este tipo de trades. Entonces, bueno, esos movimientos rápidos yo siempre lo destaco. Cuando ocurren situaciones rápidas como esta de cambios de dirección fuertes de trades, para el breeding no es tan sencillo, porque para que tengan una idea, desde el momento que a un como es que al productor o al comercial se le ocurre una idea para generar un híbrido, a nosotros nos lleva 7 años para llegar a tener el híbrido en la bolsa. O sea, entre que se genera el cruzamiento, se segrega la población, se seleccionan las líneas, se testea el híbrido y toda esa historia son 7 años. Y usted me pregunta, bueno, ¿cómo salimos tan rápido? Bueno, la cuestión es que a nosotros nos favorece muchísimo esta doble estación que estamos haciendo nosotros, de ir y venir a Estados Unidos, no solo con la selección, sino también con la velocidad del breeding, y eso lo podemos cortar un poquito a 3 años aproximadamente, y sobre todo cuando todo lo que pasó con el pulgón amarillo acá empezó en el 2014, 2015, entonces ya teníamos materiales seleccionados y eso nos permitió solucionar el problema rápidamente. Es lo que estamos esperando nosotros. La idea nuestra es que para el 2026 aproximadamente ya tengamos materiales con los dos genes incluidos dentro de los graníferos intermedios, cortos, largos y doble propósito. Y en lo que respecta a forrajeros, el único material en donde se va a colocar el trade va a ser en los fotosensibles porque consideramos que es el material que mejor responde a la necesidad de lo que es pastoreo directo o lo que es producción de forraje. No sé si venimos bien o hay alguna consulta. Seguimos. Vamos a hablar ahora un poquito de qué es lo que yo aprendí del productor, qué es lo que yo aprendí de lo que veo cuando camino los lotes, qué es lo que yo aprendí de cómo usaría o cómo debería utilizarse el sorgo cuando hablamos de producción de graníferos. Yo creo que el primer punto a tener en cuenta es cuál es su objetivo de rinde. Yo no creo que ni todos los productores todos los productores del mundo conocen muy bien cada uno de sus lotes y sabe si el lote tiene potencial para lograr un rinde X. Lo que yo veo normalmente es que el productor cuando va a sembrar su lote sabe que ese lote es medio débil, sabe que ese lote muchas veces tenés menos fertilidad y sabe que ese lugar donde va a sembrar muchas veces tiene un riesgo alto de agua y por eso elige el sorgo. La mayoría de las veces, cuando el productor sabe que tiene la capacidad de lograr el agua, de tener fertilidad, normalmente se mueve otro cultivo. O sea, yo soy muy fan del sorgo, pero la verdad que tenemos que ubicarnos donde estamos. Tenemos que saber que el sorgo es un cultivo que se necesita para lugares rústicos, para lugares en donde necesito hacer un cultivo que sea rústico. Y entonces, cuando planteo esto, yo tengo que saber que no debería mirar tanto el rendimiento, sino que debería mirar la estabilidad de ese rendimiento a lo largo de los años. Y yo también entiendo en mi cabeza que muchos productores dicen, yo siembro el sorgo, total, si no me rinde, le meto las vacas, o si no me rinde lo hago rollo, o si no me rinde me sirve de cobertura. Pero lo que yo quiero destacar es que si un productor quiere sí o sí lograr ese rendimiento constante, va a tener que hacer mucho hincapié en lo que se refiere al manejo del cultivo. Entonces, cuando yo digo objetivo de rendimiento, a mí me pasó que muchas veces veo que los que estamos en la parte de mejoramiento, estamos pensando siempre 8.000 kilos, 10.000 kilos, 11.000 kilos, tratar de lograr el máximo. Y el productor, cuando muchas veces hablé, que la verdad que me gusta tener mucho y hablo mucho con los productores, me dice, no, yo con 4.000 kilos de sorgo me sobra. Y ahí a mí me prende la luz, porque digo, si con 4.000 kilos te sobra, busca el cultivo que mejor se amolde en tema de maduración
y eso te va a permitir a vos lograr esos 4.000 kilos constantes todos los años. Y yo creo que ese pensamiento de 4.000 kilos debe salir seguramente de la fertilidad que tiene el suelo, de la lluvia que tiene el productor a lo largo de los años y de todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que vi a través de los años es que los ciclos con materiales, digamos, más intermedios son los que más se adaptan a esta situación del productor, a esta situación de falta de fertilidad y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso creo que Nucid en los últimos años es como que se fue posicionando más en estos materiales que nos están resultando mucho, de acuerdo a lo que vemos en los rindes, que son como por ejemplo el Nugrain 311 con una floración de 67 días, o bueno, en muchos casos la colocación del material este Nugrain 202, donde no tenés tiempo a veces para producir y tenés un corto periodo de producción, se va adaptando muy bien. El otro punto en el tema de la elección de granífero son las fechas de siembra. ¿Qué fecha de siembra yo tengo en la cabeza? Yo no dudo que haya áreas que el productor busca rendimiento y tiene la capacidad para lograrlo. Entonces, en esas áreas donde tengo la capacidad para lograrlo, ya tengo que empezar a ser seguro en la fecha de siembra que voy a poner. Porque si yo digo quiero lograr rendimiento porque tengo un lote fértil, pero lo voy a sembrar después que termine todo mi maíz y toda mi soja, bueno, vas a perder esa posibilidad de rendimiento. Entonces, posicionar y saber con qué ciclo y en qué fecha y lograr la fecha de rendimiento correcta es muy importante. Y bueno, y después hablar un poco de las tecnologías, que es la tolerancia al pulgón amarillo. Lo estamos trabajando con la tecnología Fiblock. ¿De qué manera la trabajamos? Nosotros hace ya 4 años hicimos, 5 años ya, hicimos un contacto con la Universidad de Kansas de Estados Unidos, en donde trabajamos en conjunto para que ellos desarrollen un marcador molecular. Compramos ese marcador molecular. Por ahí el orgullo argentino es que todo el fenotipiado de los materiales se hizo en Argentina, en donde determinamos cuál era el marcador. Y ahora todos los materiales que nosotros estamos avanzando, tanto en lo que es granífero, en lo que es silero, y en este momento trabajando desde la parte del parental hembra, lo que es forrajero, estamos avanzándolo todo con este trait, que es tolerancia a pulgón amarillo. Para destacarlo un poquito nada más, la tolerancia a pulgón amarillo es un gen dominante, con lo cual si lo tiene cualquiera de los parentales, este, eh, el híbrido tiene la tolerancia. Sí, Diego, ¿quién? Sí, consulta sobre sí. eso, sobre el AFID block o la tolerancia a pulgón. Si bien todos Ujú, los semilleros, digamos, tenemos el mismo trait, ¿hay algo más que se esté estudiando acerca del control? Porque lo que nosotros vemos muchas veces pasa en productores, compran materiales con tolerancia a pulgón y en años de mucho ataque obviamente hay que controlar. Más allá, digamos, ujú, de que las ujú, diferencias están de materiales susceptibles y ujú. materiales que tienen tolerancia, ¿se está trabajando en algo para adelante o estamos hasta acá nomás, no se ha Mira, descubierto nada más? mira, hasta ahora, y voy a ser sincero con lo que pasó con el pulgón amarillo. Eh, el material que se buscó para el desarrollo del pulgón amarillo es un material que ya fue desarrollado para pulgón verde hace muchos años en Texas. Estoy hablando de hace muchos años. A partir de ese material es donde se empezaron a desarrollar. Entonces, muchas veces, si bien nosotros encontramos un marcador para pulgón amarillo y seguimos tratando de encontrar nuevas cosas para el pulgón amarillo, el tema de insectos en muchos casos es un poco complejo porque también te puede ocurrir que esté mutando el insecto. De hecho, la presión de selección me acuerdo en uno de los papers que desarrolló esta persona que hizo que encontró el sorgo tolerante, el problema que tenía es que seguía con la presión y como que le mutaba el insecto y no podía retenerlo. Pero sí se nota la diferencia enorme entre un material que es tolerante y un material que no lo es. El trabajo se sigue haciendo. Creo que lo más sano que estamos haciendo es tratar de asegurarnos de que por lo menos ese gen esté dentro. Pero es muy difícil el tema cuando hablamos de insectos, es muy difícil el desarrollo porque cuando vos seleccionás los materiales, vos imaginate que si vos querés tener una buena selección, vos tendrías que tener siempre la misma presión de insectos.
Y eso no existe. ¿Me entendés? En algunos casos, cuando se hace desarrollo genético con enfermedades o con insectos, vos podés crear ese microambiente para que tengas una presión alta y puedas seleccionarlo. En este caso es mucho más difícil. Mirá, si vos me preguntas hoy cuál es el microambiente mejor para seleccionar, estás entre Brasil y Argentina, que son las máximas presiones. Por ejemplo, Texas, como está en un área en donde es muy frío, el pulgón amarillo tuvo una entrada y ahora es como que, como hace frío todos los años, ya no tenés tanta presión, entonces no podrías seleccionar mucho sobre eso. Pero lo que se está haciendo simplemente es seguir, o sea, obviamente tener el gen, pero cuando vos tenés una presión en la selección de pulgón amarillo, tratar de seguir seleccionando nuevas variedades, nuevas líneas. Y sobre esas líneas, si vos encontrás una diferencia, lo que hacemos es mover al laboratorio y tratar de encontrar el marcador molecular para seguir ingresando ese gen y tratar de asegurar que los híbridos tengan la máxima tolerancia. Hoy para nosotros una prioridad importante es sabemos que es recesivo, perdón, que es dominante el gen. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es ponerlo en los dos. Y ponerlo en los dos ya es un plus, o sea, en el macho y en la hembra. ¿Por qué? Porque si vos tenés una segregación dentro de la línea, vos estás asegurando de que la mayoría de las plantas que tiene el productor tengan la tolerancia. Pero no te puedo decir que, no, seguro, olvídate, esto va a ser una solución perfecta y capaz que nunca más tengan que aplicar sobre el pulgón amarillo. La aplicación va a seguir dándose, así que es importante que lo sepan, que el control tiene que existir. Pero he visto diferencias muy grandes y para mí, si quieren conocer la máxima diferencia que vi en tolerancia, es los sorgos que son susceptibles a pulgón amarillo, lo que van a ver es que no panojan. O sea, ustedes van a tener un leve ataque de pulgón amarillo y se les va a escapar un poquito. Si los dejan escapar un poquito, lo que ven en la panoja es que generan un aborto de la panoja principal, generación de panojas axilares y en muchos casos lo que se llama blasting, que es la parte de abajo o la parte de arriba de la panoja, no ven las flores. Entonces genera una pérdida muy grande. El sorgo tolerante, por más que vos veas que está el pulgón, eso no ocurre. Siempre te termina floreciendo. Y hablando un poquito, terminando un poquito con el tema del pulgón amarillo, porque no me quiero colgar con esto, tengan en cuenta siempre que la utilización de fechas de siembras tempranas y ciclos de maduración un poco más corta siempre te favorecen porque te escapas al crecimiento fuerte de la plaga. Como en todos los cultivos, o sea, esto no es un secreto ni nada, es simplemente refrescar la mente que cuanto más te escapas del crecimiento que se da en primavera de todas las plagas, obviamente que más seguridad. Y también tengan en cuenta que al pulgón amarillo no le gusta cuando termina el ciclo, porque no hay movimiento de savia en la planta. Entonces, cuando está terminando el ciclo, por eso muchas veces hubo confusión con tolerancia al pulgón amarillo, porque iban al campo y decían, fíjate que este no tiene nada y este tiene. Cuando vos comparás, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la comparación para el marcador, lo hicimos en todos los materiales, ciclos cortos, ciclos intermedios y ciclo largo, comparándolo entre ellos. Porque te puede ocurrir que vos sembrás dos materiales, uno muy corto y uno muy largo, y cuando genera el crecimiento de la plaga, el material corto ya está terminado de granar, con lo cual a la plaga no le interesa, va a ir todo al ciclo largo, pero no porque tenga la tolerancia, sino porque ya terminó el ciclo y no está en una situación en donde el pulgón le interesa meterse ahí porque no sabe que no saque nada, no saca nada. Pero esas son un poco también las cosas que hay que tener en claro cuando se leen las tolerancias y ese tipo de cosas. No sé si ¿Cuándo aclaré tu pregunta aplicamos o teniendo en cuenta que es tolerante? Ah, va. la aplicación. Cuando, por ejemplo, con el INTA creo que había sacado un catálogo de aplicación en donde te daba las poblaciones. Normalmente cuando vos tenés una entrada y ves que estás en un periodo húmedo, el periodo crítico de aplicaciones en vegetativo embuchado, ahí empieza a ser crítico. Y cuando vos estás, no me acuerdo cuánto era, la verdad que yo no recuerdo cuánto era la población que tenías que tener cada tantas plantas, pero cuando estás en ese periodo crítico que nombra el INTA, que había hecho un buen informe, ahí ya entras en aplicación. Y lo más importante, ahí destaco otra cosa más, ahora que hablaste de la aplicación, el problema muchas veces en los ciclos largos que se dice que parecería como que no tienen tolerancia, no es que no tienen tolerancia, vos haces la aplicación y muchas veces como el follaje es tan denso, es muy difícil matarlo, estar abajo de la hoja. Entonces se generan esas reinfecciones constantes que te complican. Entonces ahí yo
por ahí voy a pecar un poco en la parte agronómica, pero en esos casos hay que tener un poco de cuidado porque tal vez atacar un poquito antes te puede generar que no tengas que hacer la reaplicación, porque como tenés muchas hojas, si tenés una población muy densa y esperás, es muy probable que apliques y no llegues a matar todo y vuelvas a tener la reincidencia. Entonces, muchas veces en esas situaciones de plantas muy grandes, con mucha densidad, tal vez atacarlo un poquito más temprano te sea más favorable. Cuando vos tenés plantas como la que ven ahí en la foto, es muy sencillo controlar el pulgón amarillo, muy sencillo. Es una planta chica, esto es lo que se siembra acá en los costados de los pivots, donde no tienen riego. Y ahí, claro, vos tenés mucho espacio, tenés pocas hojas, el pulgón amarillo es muy controlable. Imagínense lo que cuando ustedes entran en situaciones de plantas muy grandes, sembrando en Argentina 52 centímetros, eso ya es un poco más complicado. Entonces, ahí yo cuando estoy en esas situaciones te diría, pecando un poco, vuelvo a repetir, con lo que es agronómico, tratar de controlar un poquito antes para no tener esa reincidencia. Cuando vos estás con un ataque muy fuerte, por ahí aplicás y vas a tener que volver a aplicar y la verdad que al productor no le gusta aplicar dos veces en sorgo. No sé si respondí la pregunta. Excelente, gracias, respondido. Bien, un poco para meternos en el área, yo sé que Francisco, pero bueno, acá tenemos de todo el país, Francisco, hablábamos de esta área. Yo les cuento cómo veo yo el sorgo en Argentina. Normalmente el sorgo se dividían en áreas, le ponían área 1, área 2, área 3. A mí me gusta más trabajarlo por el tema de temperatura, y esto me dejó muy claro cómo se trabaja en el sorgo en los distintos lugares, ¿no? Yo diría como área 1 esta parte del país, en donde se corta ahí a la altura de Reconquista, por ahí que se ve bien el cambio de temperatura, y después uniría estas dos áreas, amarilla y anaranjada, en un área intermedia, y voy a ir destacando rápidamente qué es lo que pasa en las distintas áreas. Y después, bueno, el área 3 la tomaría en la parte de abajo, en donde tenés más frío y las siembras son más tardías. Yo para que tengan una idea de dónde se siembra el sorgo acá en Estados Unidos, es aquí. Yo estoy en la latitud igual que Pedro Luro. Con lo cual, si ustedes piensan, el sorgo acá se siembra de Texas hasta Dakota. O sea que se siembra de Pedro Luro para abajo. Imagínense la adaptación que tiene sorgo. Entonces, es importante saber de que hay muchos lugares que son explorativos, que podemos sembrar el sorgo. Lo que sí tenemos que ver es qué material es el que mejor se adapta. Nosotros lo que podemos decir es que sí tenemos esa variabilidad necesaria para ir a buscar esos lugares. En la parte del norte, eh, yo lo que veo es que el principal uso del sorgo está en siembras tardías. Se buscan siembras de diciembre, enero y hasta febrero. Además, en esta área, a lo mejor en esta área se puede llegar a sembrar más temprano, pero toda esta área que está acá arriba busca las siembras de enero, febrero, atrás de girasol, donde el girasol es un cultivo que ocupa casi, diría, no está entre los principales, pero pelea palo y palo con la soja y con el maíz hoy en día, ¿no? Y después tenemos el área intermedia, en donde el cultivo del sorgo se siembra más en fechas de octubre, noviembre, diciembre, y en donde en enero se empieza a bajar, en donde compite muy fuerte con lo que es el maíz y la soja. Y después tenemos el área del sur, que es la tercera área que yo le decía por temperatura, que acá ya las fechas de siembra tienen que ser a partir del 15 de noviembre, y en donde acá la utilización y el conocimiento de la maduración del sorgo granífero es muy, muy importante. Esto es crítico, es muy importante acá. Porque si le erras en fecha de siembra temprana te lo hela, y si empezás a retrasar la fecha te lo hela al final, así que es crítico saber qué ajustar. Eh, para, para tirar una idea de cómo trabajar en las distintas áreas. Si ustedes me preguntarían a mí, bueno, concentrémonos en el tema de granífero. Si ustedes me preguntan a mí, Diego, ¿qué ciclo utilizarías vos en las distintas áreas? Y bueno, yo sí hablo de producción, de alta producción de sorgo, creo que este es el área que está con más posibilidades o más chances de utilizar altas producciones de sorgo. Obviamente estamos en la zona núcleo, pero el punto está en que nosotros de la zona núcleo siempre usamos el área marginal.
¿Y por qué digo? Porque es la única área donde el sorgo se lo está sembrando en fechas más tempranas, como ser octubre, saliendo de de la primera fecha de maíz y antes de la primera fecha de soja. Esa ventana que ustedes tienen ahí es la que utiliza el sorgo. Y esa es la única probabilidad que tienen ustedes desde, digamos, el 15 de octubre hasta los primeros días de noviembre de tratar de lograr la máxima producción de un sorgo de un ciclo un poquito más largo. A partir de eso, cuando empiezan a retrasar esa fecha, o sea, si decidieron, por ejemplo, el productor decide no sembrar sorgo en esta fecha y empieza a tirarlo para diciembre, ya lo que pasa es que si ustedes siembran un sorgo de una maduración un poquito más larga, empiezan a tener riesgo al final de lograr ese rendimiento. ¿Por qué? Porque entran en el llenado de grano en un periodo más frío. Lo vamos a ver después. Después, el área norte, yo creo que la adaptación en lo que es un granífero cada vez más se está buscando en materiales de ciclo intermedio corto, como son el Nugrain 311 o el Spring. Y en el área del sur, yo creo que ya el Nugrain 311 entra muy justo. Creo que lo que más se va adaptando a esa área es el Nugrain 202. Si ustedes me preguntan, el material que mejor se puede llegar a adaptar es el Nugren 202. Y lo que hicimos este año, que bueno, ya que está Marian, se lo recomiendo, que vayan a ver el lote de los materiales que llevamos nuevo con Mariano, en donde estamos probando los ciclos que se llaman ultra temprano, que son materiales que florecen en 50 días. Lo que se busca es lograr un ciclo de 90 días a cosecha. Esos materiales creo que van a ser muy importantes y que creo que pueden llegar a tener una oportunidad acá arriba cuando se retrasan las siembras o hay una oportunidad de siembra porque el lote quedó sin nada por algún motivo. Entonces son sorgos que pueden llegar a tener una oportunidad. Pero así es como yo veo en la Argentina la división de las zonas del sorgo, ¿no? Zona 1, zona 2 y zona 3. Un punto rápido para tocar el tema de requerimiento hídrico, ¿no? Todo el mundo sabe muy bien cuál es el requerimiento hídrico del maíz, que está en floración y llenado de grano. Bueno, y es lo que por ahí se nos viene a la cabeza en sorgo, ¿no? El sorgo es muy resistente a sequía, es cierto que es muy resistente a sequía, se le aguanta, para darles una idea acá, se logran 2.000 kilos por hectárea, 3.000 kilos por hectárea con un sorgo sembrado a 90.000 plantas por hectárea o menos, porque no tienen agua, obviamente, y con un ciclo a 90 días con 100 milímetros en el ciclo. O sea, nosotros estamos trabajando para lograr un sorgo que dé 2.000 kilos en los corners de los riegos sin que tenga lluvia durante el periodo de crecimiento, con el agua que se acumula durante el invierno en la nieve. Ese es el objetivo que estamos teniendo, para que ustedes tengan una idea de la resistencia que tiene el sorgo a sequía. Pero el punto principal es saber dónde está ese requerimiento hídrico en el sorgo. Y es totalmente distinto a lo que ocurre en el maíz. O sea, el embuchado es el periodo crítico que tiene el sorgo. Después del embuchado, el sorgo desarrolla tan bien las raíces que no necesita tanta agua o va a generar la producción, no va a tener esa pérdida de rendimiento como la tiene el maíz. Lo cual no quiere decir que no tenga pérdida después si no llueve más, porque obviamente cuando vos tenés ese riego después de la floración, obviamente que tenés más llenado de grano. Pero si ustedes me preguntan cuál es lo más importante para el sorgo, asegúrense de que este periodo crítico esté en el momento en donde tienen más probabilidades de lograr una lluvia. Entonces sale toda la panoja y automáticamente cuando sale la panoja van a lograr ese potencial de rendimiento. Esta parte es muy resistente del sorgo, si bien es donde se genera o se define el rendimiento. A lo mejor es un dato curioso, pero para que tengan una idea, los sorgos ultra temprano definen su rendimiento en 35 días. O sea, en 35 Ya. días generan la diferenciación de panoja. Entonces, si ustedes tienen una buena acumulación de agua, es muy probable que tengan una definición rápida de un rendimiento en un ciclo corto. Cuando se va en un ciclo más largo, ya te vas a 55 días, perdón, 45 días y 55 días, dependiendo de los ciclos. Por eso cuando a mí No, me preguntan, sí, pues no, perdóname, te corté, pensé que sí, habías no, terminado no, con no, la no, idea. dale, dale. No, que justo hay una pregunta en el chat
que te va a servir, digamos, para lo que viene, que es acerca Ujú, de la temperatura base del cultivo ujú. de sorgo, ¿sí? Tanto de Buenísimo, germinación y de emergencia, porque buenísimo. muchas de las consultas que hay, digamos, y bueno, sobre todo, digamos, en ambientes como Entre Ríos o Corrientes, donde Ujú. las ventanas de siembra son tan acotadas, ya están preguntando cuándo pueden arrancar a sembrar. Dame la semilla ya. Dame la semilla ya. Y nosotros decimos, espera. Bueno, Para colmo ahora que se da el año, realmente dame la semilla ya. no, tal Eh, cual, tal cual. el, Lo el- que están yo, embolsando no lo entienden. yo no veo, el sorgo es muy resistente y más con el seguimiento de calidad que se busca hoy en las empresas. Las germinaciones son muy buenas, no tenés inconveniente en esa germinación cuando sembrás temprano. Yo he sembrado sorgo en sunchales en septiembre, para que tengas una idea que es el maíz, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos riesgos que tenés en esa siembra? El primer riesgo que tenés es que si te empieza a hacer frío después de esa siembra, el sorgo no va a salir. O sea, va a esperar a que tenga la temperatura para salir. Entonces, va a terminar saliendo, pero vos lo vas a dejar una semana y media. Si vos tenés temperatura continua, el sorgo va a salir y vas a generar lo que generaste. Con lo cual, vos lo que estás haciendo ahí es, si bien tenés una temperatura que te da en septiembre, que te da cuando se siembra el maíz en cualquiera de las zonas, yo hablo de Sunchales, pero en todas las zonas van a ver que el maíz se siembra antes que el sorgo, si bien el sorgo te germinaría en esa situación, el problema es que tiene menos tolerancia a temperatura que el maíz. Entonces, ¿qué pasa? Te queda mucho más tiempo bajo el suelo. Ese mucho más tiempo bajo el suelo te juegan dos cosas en contra. La primera cosa en contra que te juega es que cuando recién el sorgo empieza a generar el ciclo a partir de que salen las primeras hojas afuera. Con lo cual, si vos tenés un periodo de 15 días de frío, el sorgo va a salir igual a la semana o a los 10 días, va a demorar, pero si vos lo sembrás 10 días más tarde, los dos sorgos van a terminar floreciendo en el mismo momento. Entonces vos decís, ¿para qué sembré antes? Es decir, lo ideal es esperar hasta que en su zona la temperatura después de la siembra sea constante, por encima de los 18 grados. Porque si yo te digo, che, con la temperatura de por 18 grados, dale, sembralo. Pero si vos después de esa temperatura tenés siempre un riesgo de 1 o 2 semanas de frío, que existe en todos lados, ese problema lo vas a tener. Y encima sumale a ese problema, el segundo problema que te venía hablando, que vos no sabés bien cómo está el tema de limpieza de lote, si tenés una germinación de maleza, si no. Hoy con el Palladium seguramente esos problemas van a ser posibles de solucionar porque vos vas a aplicar después de la siembra, pero si vos tenés problema de suelo y largaste la siembra y después tenés una lluvia posterior, que la lluvia normalmente activa en las malezas, vas a empezar a tener un problema de maleza. Entonces, arrancar con un lote con buena temperatura constante después de la siembra y sabiendo cómo está el lote y poder controlarlo desde el inicio con el tema de maleza es fundamental. ¿Estamos? Clarito como el agua. Después tenías una pregunta acá de Francisco Bowes. No sé si Ujú. Francisco la querés hacer, digamos, como para entender tu planteo. Para intercambiar, quiero escuchar también, me aburro de hablar solo. Me Bien. metí. No, no hay problema, no hay problema. Es grande. No, me quedé en algo que habías planteado más temprano con el girasol. ¿Puede ser una Ujú. alternativa con un ciclo corto atrás del girasol? 100%, señor, Eso está 100%, bueno, eso está bueno. 100%. Por eso ahí me dejaste pensando, digo, ¿qué 100%, aconsejarías ahí? O sea, ¿qué 100%. videos cortos 100%. utilizar o Mira, cómo ahí no sé en qué zona estás, pero en la zona del Chaco, No, en Entre Ríos estoy yo, en el litoral, en Entre el Jaguar. Ríos, bueno, si vos salís en Entre Ríos, yo calculo que un 202, un 311 tienen que andar muy bien después de esa siembra. Pero 100%, más cuando vos entras en años como estos que son húmedos, que vos sabés que a lo mejor el otoño te va a jugar una mejor pasada que otros años cuando veníamos con inviernos muy secos, sí, 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 es muy factible. Si vos me decís para empezar a estudiarlo un poco, yo sembraría los dos, no conozco la zona, pero sí, bueno, hago medio lote con el 202 y medio lote con el otro. Y bueno, de eso se está hablando muchísimo acá también, o sea, el doble cultivo, como el sorgo, como le decía, como el sorgo es un cultivo medio que lamentablemente nos dejan para lo último, eh, el usarlo como doble cultivo es una muy buena alternativa. Y Claro, bueno, ponele, para aunque eso, sí,
Aunque Para quede para eso, último, por lo menos ahí tiene una claro, salida claro. interesante, Pero un canal imagínate si interesante. logra. Claro, y ahí es donde te digo, o sea, si vos pensás en los rendimientos, es clarito. Yo decir, bueno, siempre un sorbo, si saco 3 4 mil kilos, estoy. Yo para que tengan una idea, un ciclo a 90 días a cosecha, un ciclo de sorgo, 90 días a cosecha, tiene potenciales, nosotros tenemos potenciales de rinde acá de 7.000 kilos por hectárea. Entonces, Mirá vos. cuando ustedes tienen que saber, cuando ustedes hablan de potencial de rendimiento, tienen que tener en la cabeza de que sea corto, ¿no? Vos perdés potencial de rendimiento. Pero no, perder potencial de rendimiento no quiere decir que no tenga la capacidad de rendimiento que vos querés. Sí, ¿Entendés? sí. Si vos querés 4.000 5.000 kilos, cualquier material te va a dar esos 4.000 5.000 kilos. De hecho, una línea te da 4.000 5.000 kilos. ¿Me entendés? Una línea Ujú. homocigota te da 4.000 5.000 kilos. Entonces, Está piensen bueno. siempre, cuando van a tomar una decisión, ¿viste cuando yo marqué objetivo de rendimiento? Entonces, eso es lo que te va a dar la capacidad de elegir el material y adaptar lo que vos necesitas. Por eso trabajamos con todos los ciclos, porque creo que es importante que el productor también tenga esa oportunidad de elegir, ¿no? Eh, Y de esa manera también se adapta a diferentes circunstancias, situaciones, manejos, que por ahí como este, ¿no? Que el y girasol a vos, uno le calza bien con un corto, un ciclo cortito, lo puede poner ahí atrás como doble de cultivo, o alguno que vaya ahí sí buscando un potencial, sembrarlo bien temprano con un ciclo largo o intermedio largo. claro. Bueno, yo la interpretación de los ciclos, que lo vamos a ver ahora, la entendí acá cuando venía trabajando, porque yo decía, sembraban todos ciclos a 90 días. Yo decía, ¿cómo son ciclos a 90 días? Te da 2, 3.000, 4.000 kilos. Y después me empecé a dar cuenta que cuando sembraban ciclos largos no cosechaban nada. O sea, un año no cosechan nada, al otro año cosechan 3.000 kilos, al otro año no cosechan nada. Se les quema directamente. A ver, este año creo que muchos lugares tuvieron ese problema. No sé si se habrán dado cuenta de que se cortó la lluvia en un periodo y muchos sorgos quedaron clavados ahí y después empezaron a sacar panoja de las yemas axilares. Eso es lo que pasa acá. Y realmente lo que te pasa es no terminar sacando nada. Nosotros logramos ese rendimiento de panojas axilares porque tenemos un periodo estamos más de una latitud más baja, entonces te permite terminar el ciclo. Acá no lo termina porque empieza a nevar. Entonces es imposible para ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, yo saco 4.000 kilos, pero los 4.000 kilos o 3.000 kilos los tengo todos los años porque yo sé que con ese material puedo lograrlo todos los años. No, 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 que sáquense de la cabeza que estoy hablando de que es mejor sembrar en un ciclo corto. Yo no estoy diciendo que es mejor sembrar en un ciclo corto. Yo creo que el sorgo necesita entender los ciclos para poder manejarlo mejor y lograr los objetivos que el productor busca. Eso nada más digo. ¿Eh? No quiero decir que el ciclo corto es el mejor, estoy diciendo, si vos tenés esa herramienta, usala, tratá de buscarla, tratá de usarla. Para que vos tengas una idea, todos los que son materiales graníferos, si vos te fijas en la línea de NUSI, tienen una floración que no pasa los 72 días, 73 días. Y 72 días y 73 días muchas veces muchos le hablan de intermedio. Yo lo considero largo. ¿Entendés? Para mí el ciclo intermedio, y si bien hablamos de 2 o 3 días, son 65 o 67 días. Cuando vos hablas de ciclo largo, estás hablando de materiales eh, para mí, ¿no? De 70 a 75 días. Cuando pasaste los 75 días ya entras en esos dobles propósitos. ¿Mm? Y ahora vas a entender bien lo que te digo, pero lo que dijiste de atrás de girasol sí es muy importante. Creo que es una alternativa y creo que es válida probarla, ¿no? Eh, bueno, después hablaremos un poquito más del tema de densidad de siembra. Eh, Rápidamente el tema de los ciclos y fechas de siembra. Las fechas de siembra para mí son importantes para ir adaptando de lo que vos querés de rendimiento y relacionarlo fuerte con los ciclos. Vieron que hablamos un ratito del tema de ¿cómo es? Periodo crítico del cultivo. Entonces, si yo estoy en octubre, entre octubre y noviembre, es la mejor probabilidad, la mejor posibilidad que tengo yo de aprovechar rendimiento en sorgo. Ahí sí voy a buscar materiales de ciclos un poco más largos, como son el summer, como son bueno, en este caso Jowar Food se usa mucho para silo, pero esos materiales de ciclos un poco más largos son los que te permiten tratar de captar
todo el rendimiento máximo. ¿Por qué? Simplemente porque tengo mayor, en todos los cultivos lo mismo, mayor cantidad de luz, mayor probabilidad de que llueva durante este periodo, meto el periodo crítico en la posibilidad última lluvia, lo mismo que el maíz. Todo el mundo sabe que el maíz lo conocen re bien, pero es exactamente lo mismo que en el maíz. Entonces, si yo siembro un ciclo largo, seguramente en este momento tenga más probabilidades de potencial. Si yo siembro un ciclo intermedio, voy a estar con muy buen potencial de rendimiento. Ojo que los ciclos intermedios hoy te rinden casi exactamente lo mismo que un ciclo largo y puedes salir antes. ¿Eh? Y, y, y bueno, y un ciclo corto sí, ahí ya voy a empezar a tener, me voy a quedar medio corto si busco un potencial de rendimiento de 8 o 9 mil kilos en ese área que estamos hablando. Entonces, en las fechas de primera, dependiendo de lo que quiera el productor, puede utilizar cualquiera de los 3 ciclos. Si dice, no, yo quiero salir rápido, quiero salir en febrero, bueno, le meto un corto, sé que voy a perder un poco de rendimiento, pero en febrero yo puedo salir. Yo quiero ir a un potencial intermedio porque no sé qué va a pasar, porque salgo, por ejemplo, si ustedes me dicen, salgo de un invierno seco, y el que más se va a acomodar porque necesita un poquito menos de agua es un ciclo intermedio. Si ustedes me dicen hoy, che, ¿qué me recomendás? Y hoy me jugaría, porque vos salís de un invierno con mucha agua, tenés muy buen perfil y bueno, te jugás a rendimiento, vos sabés que ahí tenés la posibilidad de meter rendimiento. Entonces, esas son las alternativas de uso de los distintos materiales. Si al productor no le interesa el sorgo, y agarra un intermedio, porque yo no sé cuándo lo voy a sembrar, agarra un intermedio. Ese es el manejo que debería tener el sorgo. Como les digo, el objetivo de breeding nuestro, el 90% del área de sorgo se siembra en zonas marginales con bajos recursos. Bajo recurso de agua, bajo recurso de fertilidad, bajo recurso de todo. Si usted me pregunta cuál es la adaptación, y lo más importante sería buscar materiales de 65 y no más de 72 días, que son los materiales que tenemos nosotros, no estamos con el Palladium, en donde estamos largo, para nosotros el Palladium o el Summer. Pero si ustedes lo miran en el general, no es un material largo. ¿Mm? Después, cuando vamos a noviembre, acá es donde empezamos a tener los problemas de los ciclos un poquito más largos. Cuando vos entras en la fecha de 15 de noviembre, que vos decís, esta es la fecha especial para sorgo, ahí es donde empezás a tomar riesgo con los materiales de ciclos un poco más largos. ¿Por qué? Porque metés la fecha, ahí tiene la estrellita, el periodo crítico, empezás a meter el periodo crítico en un periodo de riesgo. Con lo cual, lo que les digo acá es, tengan en cuenta que en ese periodo de riesgo, no quiere decir que no van a rendir nada. El sorgo, como le digo, es polenta, se la aguanta. Entonces, a lo mejor van a rendir lo mismo o va a sufrir un poco, pero va a terminar rindiendo. O seguramente te pega una lluvia en el medio y expresa todo el rendimiento. Pero si ustedes me preguntan, en ese periodo de siembra que va de noviembre, del 15 de noviembre al no más del 20 de noviembre, tal vez estos dos materiales, los intermedios y los cortos, son los que más se acomoden y los que menor riesgo le van a dar al productor de tener problemas o de meter como es el periodo crítico en un periodo en donde sea muy riesgoso. Y después, la última fecha de siembra, que yo creo que esto se adapta al sur de Argentina porque no tienen opción, en Mariam. Bueno, ahí ya sí, bueno, bueno, Mariam está un poco más en noviembre, perdón. Ahí ya sí, la opción más clara es el tema del uso de los ciclos del intermedio corto, porque ya no te alcanza de ningún lado. Los materiales de ciclo largo no llegan, se era primero. Entonces, este tipo de materiales son los que más se adaptan, y es lo que me preguntaron recién por el tema de girasol. Si vos te vas a retrasar y te vas a un enero o te vas a un febrero, y cada vez más corto es lo que más te va a permitir lograr el rendimiento que estás buscando. Ahora, ¿no se te va a helar allá al fondo? No, si es corto, no. Te explico por qué si es corto, no. Porque un material como el 202 o el 311 te florecen más o menos en 65 o 67 días. Pero te florecen en 65 o 67 días si vos sembrás temprano. Porque vos tenés un periodo un poco más de frío y no tenés la inducción del fotoperiodo para que empiece a florecer. Entonces se demora un poco más. Si vos lo sembrás, por ejemplo, en octubre, el mediado de octubre, ese material se va a florecer en 67 y a veces te va a sonar raro, pero va a florecer en 70. Pero es simplemente porque tenés menos temperatura y tenés una inducción más tardía en la floración. Si vos lo sembrás ese mismo material tarde, esos ciclos se acortan un montón.
Entonces, un material como el 311 te va a florecer en 64 días o 63, porque tenés toda la temperatura durante el ciclo y tenés la inducción directa. ¿Me entendés? Entonces, un material como el Nuren 202 te va a florecer a lo mejor en 55 días o 53 días. Entonces, te encaja el ciclo. La pregunta que hiciste es perfecta, porque si vos sembrás un ciclo tardío ahí, el problema que tenés es que, y seguramente lo habrán visto, cuando vos sembrás esos ciclos en diciembre, lo que vos ves es, wow, qué panojón, qué estructura de planta, bla, 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 y después llegaste a marzo y empieza el llenado. Y cuando vos llegaste a esta fecha, acá empieza a hacer frío, viste, se genera el cambio, y empieza a hacer frío, y el sorgo no le gusta el frío para nada, y entonces empieza, demora en llenar, demora en llenar, demora en llenar, y vos vas a ver y no puedes cosecharlo, y empezás a tener la pérdida por el final del ciclo. Y encima después no lo puedes cosechar, lo tenés que aplicar para desecar si querés levantarlo, y lo peor de todo es que muchas veces, como se queda sin agua en ese periodo y estás en el llenado de grano, debilita la caña y empezás con los vuelcos. Entonces, por eso la adaptación, si vos lo usás, si vos me decís, yo quiero un ciclo largo porque quiero hacer silo, perfecto, es impecable, entendible, es lo mismo que un maíz de segunda. Pero si vos me decís, no, no, yo quiero lograr el grano, seguramente estos tipos de sorgo se van a adaptar mucho mejor a esas fechas de segunda. ¿Mm? Para que tengas una idea rápida, en Reconquista tenemos medido materiales como el 311 o como el 202, sembrados en febrero y cosechados con más de 2.000-3.000 kilos por hectárea. ¿Mm? Bueno, te estoy hablando de fechas muy tardías. Diego, Sí. buen día, ¿cómo te Buen va? día, Conrado, ¿cómo andas? ¿Cómo andás tanto tiempo? Eh, Tanto tiempo. Quería consultarte respecto del gráfico que me parece muy bueno. Entiendo que la barra verde es el periodo vegetativo del Vegetativo, sorgo. sí, sí. La estrella El significa embuchado. el embuchado, tal cual. Ujú, sí. Y lo que me queda en duda son los números que están adentro. Por ejemplo, el 8, el 1, el No, 11. perdón, 81, 71, 60 flechas de Ah, floración. Perdón por no explicar el cuadro. Yo a veces lo veo tantas veces que creo que todos lo entienden, pero lo voy a tratar de explicar rápido. La flecha verde es el vegetativo, la estrella es el periodo crítico, 81 más o menos el inicio de floración del material, correcto, el correcto. amarillo sería la plena floración, fin de floración a los 111 días aproximadamente acá, Sí, 111 días, y la finalización del ciclo completo, 171 días a cosecha. correcto. ¿Y por qué es tan ¿Está? rojo al final, Diego? ¿Por qué lo El pusiste en rojo, rojo? el rojo es el final, en el rojo del final es que lo tomo como periodo de cosecha variable, ¿me entendés? Vos tenés ahí esos 15 días, vos no sabés cuándo Ujú, se termina de llenar ujú. el material. Hay materiales que llenan mucho más rápido, hay materiales que llenan mucho más corto, pero fíjense en el final, fíjense que a medida que vos vas retrasando la fecha, los ciclos se acortan. Se Pero acorta. Sí, cuando vos mirás el último, acá se alarga. Fíjate que la floración se acortó respecto al primero, en las fechas de sí, diciembre, en el ciclo largo, pero el problema es que el periodo de llenado se te alarga porque no tenés temperatura para llenar. claro. ¿Se entiende? Perfecto, O sea, muchas esa es la gracias. razón. Esa es la razón. Gracias, Conrado. No, gracias a vos. Dieguito, Mm. bueno, grande, se sumó Conra, No sé cómo vieron. otro sorguero. Diego, consulta, creo que este Ujú. gráfico está muy bueno, a mí me sirvió un montón para Excelente. entender Está. parte de lo que está pasando en el campo y muchas veces encontramos que el productor te dice, tengo un sorgo que pintaba espectacular y después cuando lo fui a cosechar no tenía peso, no tenía... Es Creo que esto. es parte de lo que estás hablando en este caso, es Exacto. dónde estamos ubicando el periodo de llenado. O sea, creo que no Exacto. solamente tenemos que mirar solamente el embuchado o el periodo crítico, sino también dónde ubicamos el periodo de llenado. Y creo que Ujú, responde mucho a los grandes problemas que tenemos en la zona, ¿no? O sea, ujú. porque Exacto. eso que decís vos, que el productor no le da importancia al sorgo, es así, y muchas veces siembra el sorgo que tiene en el galpón que compró o que consiguió, Ujú, sin darle importancia a esto, el tema de los ciclos. ujú, Entonces creo que nosotros ujú. como técnicos y comerciales debemos responsabilizarnos sobre esto. Hoy cuando hablabas de 4.000, 5.000 kilos de las líneas nomás, a mí se me hacía agua la boca. Decía, ¿cómo puede ser si nosotros nos cuesta un montón llegar a 4.000 kilos?
eh, que, o sea, con cualquier línea vos estés llegando a eso. Y creo que este gráfico eh, es parte del corazón a la hora de poder recomendar los distintos materiales para la zona, ¿no? Sí, Es eso, es identificar sí, fecha de siembra y es identificar, sí. digamos, qué es lo que prendemos del material. Ujú, ujú. Y aprender, a ver, este gráfico no es que vos lo puedes ajustar perfecto a toda la zona. Viste lo que yo estaba diciendo recién, en febrero se siembra, y acá no tengo ninguna fecha de febrero. En Claro. Reconquista se sembró enero y febrero. Entonces, vos podés trabajar sobre eso para lograr una mejor adaptación de los materiales. O sea, hay lugares, es imposible hacer un ensayo para nosotros en toda la Argentina. Trabajamos con lo que vamos viendo y con lo que vamos recaudando de datos, pero hay lugares, nichos que cada uno lo va a saber manejar y lo va a saber entender. Yo tampoco puedo estar al tanto de lo que pasa con la rotación de cultivo, o sea, que si se puede sembrar después de girasol, o cuál mi cultivo antecesor y todas esas cosas. Pero por lo menos esto te da una idea de lo que tenés que hacer en el campo, ¿no? Sale el 311 post carinata. Tal cual, no olvidate. Y sí. Bueno, pasamos a forrajero. No sé si hay alguna consulta más de graníferos, si no pasamos enseguida a forrajero. Bueno, por ahí estaría bueno escuchar, digamos, en general, digamos, que los que están Ah, viendo de granífero, ah, ¿no? eh, me faltó un tema más que nos olvidamos la otra vez, el tema de densidades de siembra, Ah, sí. que siempre se habla. Las densidades de siembra, hoy creo que Argentina está trabajando muy bien. Ustedes no sé si se fijaron en la foto que yo les mostraba del sorgo. eh, Acá siguen trabajando a 75 centímetros, pero la razón de que trabajan a 75 centímetros es porque no les llueve nunca. Entonces, si hacen una buena aplicación al inicio, normalmente no tienen problema de maleza porque no tiene cómo nacer directamente. Pero en Argentina el acortamiento de los surcos fue muy importante, pero siempre tengan en cuenta que si ustedes quieren que un sorgo responda, y esto seguramente Pancho se va a enojar conmigo, eh, siempre que ustedes quieran que un sorgo responda a esa tolerancia que tiene la sequía, tienen que manejar muy bien las densidades. Y manejar muy bien las densidades implica no excederse con la siembra del sorgo. Y no excederse significa manejar normalmente, en el general, unas 180.000 plantas por hectárea. ¿Eh? Si están en un área muy seca, para que tengan una idea, en un área muy seca, en donde no les llueve nunca, que no es lo que nos pasa a nosotros en Argentina, se trabaja con 90.000 plantas por hectárea. No se las recomiendo, porque si vos estás en un área de lluvia, la cobertura es muy importante, pero yo se lo tiro simplemente para que tengan una idea hasta qué densidades manejan. 80.000 plantas, 90.000 plantas, como les decía, logran rendimiento de 3.000 kilos, pero es justamente porque no tienen agua directamente. Nosotros en Argentina tenemos en la mayoría de las zonas buena lluvia, así que yo diría que trabajar entre las 150 y 180.000 plantas están muy bien. En el tema de los ciclos cortos, en los más cortos, ajustar esa siembra tienen la posibilidad de llevarlo un poco más, a 190, incluso a 200 en alguna siembra tardía, obviamente con mejor distribución. Si es a 52 es mucho mejor, y ahora creo que se está trabajando también a 42, y si se utiliza una mejor distribución con sembradora ¿cómo se llama? Yo digo vacuum, no me sale ¿De placa? no, O, la otra. la neumática. La neumática, se me mezclan los nombres. También mejor todavía porque se asegura una muy buena distribución. O sea, en los ciclos, como todo, en los ciclos cortos podés aumentar un poquito la densidad, pero nunca se escapen a 250.000 plantas, porque ahí es donde le sacan Vieron que siempre nos arrimamos al periodo crítico a meterlo en un momento que sea caluroso y sin lluvia, y bueno, ahí perdés la capacidad del suelo, que es lo que forma. Vieron esos cultivos con panojas muy finitas, muy chiquitas, tallos muy finitos, bueno, y empezás a tener esos riesgos que te complican un poco. Distancia entre hilera, No, digo, consultan. hoy en día 42 centímetros trabaja muy bien, y en sorgo, viste, si bien tenemos ahora esta posibilidad de la tecnología Palladium, yo creo que en todos los cultivos se está haciendo eso por la razón de que las malezas van a ser cada vez más complicadas con el tema de tolerancia, ¿no? La resistencia a los herbicidas cada vez es más compleja, entonces acercar surco y tratar de. Creo que en eso estamos muy avanzados en Argentina, más que acá. Obviamente porque acá no tienen, como te digo, el problema de manejo de malezas es mucho más sencillo porque llueve menos,
y yo estoy hablando de esta área, no del área del área de maíz y soja, pero en Argentina nosotros estamos con ese inconveniente y creo que acercarlo al surco es una idea muy buena de Argentina de tratar de cubrir y tratar de alejarse un poco de ese problema. Cubrir los surcos rápido es importante. Perfecto. Che, Diego, te sumo porque por ahí hay gente que no sabe con respecto a la tecnología Palladium, es el gen propio que tenemos nosotros de tolerancia a IMI, como para Sí. dejarlo claro y publicado. Sí. Se desarrolló en la Universidad de Queensland, en Australia, y Nucid hoy es la empresa con la exclusividad del trade desarrollado por la Universidad de Queensland. Y bueno, es el que estamos incorporando en todos los materiales. Forrajeros, vamos rapidito y Dale. así no, tampoco le quiero hacer perder mucho tiempo. Tenemos los materiales Sudan Grass, tenemos los de maduración tardía y tenemos los fotosensibles. Son los tres materiales que hoy se ven en el mercado. Dentro de estos tres materiales, como les decía, las tecnologías que estamos buscando son el IMI, el BMR, que ya es una tecnología bastante pasada, y vamos a hacer un repaso rápido nomás para recordarlo, el GMR, y lo que estamos trabajando nosotros hoy en Estados Unidos es lo que se llama multimacollos, le llaman multitiller acá, que es un trade que está desarrollándose y que tenemos posibilidad de obtenerlo, es una mutación que genera mucho más cantidad de macollo, y con ese objetivo estamos trabajando no solamente con este trade, sino también con la posibilidad de lograr materiales que sean Sudan by Sudan. Perdón, Sudan por Sudan. Si ustedes saben, el Sudan Grass que se vende hoy, el convencional, la bolsa barata que le dicen, es un material de un cruzamiento entre un bicolor y un Sudan. Bueno, lo que estamos buscando nosotros es cruzar dos Sudan directamente, que es lo que te da la explosión de más cantidad de macollos y más capacidad de compensación, que es lo que se busca. Los macollos lo que te permiten es tener compensación y más rendimiento al inicio. Bueno, rápidamente el trade BMR se descubrió en 1926 en maíz. Hoy Nucil está trabajando con ese trade en maíz. En el 78 se indujo químicamente en el sorgo para poder obtenerlo. Existen tres tipos de genes, BMR6, BMR12 y BMR18. Son tres tipos se llaman pathway dentro de la planta para generar la reducción de la lignina, que es lo que produce. Seguramente todos saben, se manifiesta, es como un marcador natural, decimos nosotros, se manifiesta a través del cambio de color de la nervadura de la hoja o del tallo. Normalmente lo ideal es mirarlo en el tallo, porque muchas veces las hojas, si es una planta de nervadura blanca que le decimos nosotros, o nervadura seca, no lo manifiesta bien en la hoja, lo manifiesta básicamente en el tallo, así que cortar el tallo de la planta y asegurarse que está en la parte externa del tallo, que sea marrón, eso es lo que te asegura de que el material que vos tenés es un material con el trait BMR que reduce el 50% de la lignina. La lignina es el material que recubre todo lo que es celulosa y hemicelulosa, y al reducir el 50% de la cantidad que tiene la fibra de la planta, lo que hace es que tenga mucho más acceso el animal a degradar esa fibra celulosa y hemicelulosa y convertirla en lo que necesita el animal para producir carne o para producir leche. Vamos a entrar enseguida también en ciclos, rápido, de los forrajeros. Dentro de los forrajeros, ustedes saben que Nufarm no trabaja con el tema de los materiales, y esta foto es vieja, yo la saqué, fíjense, 2006, miren que estoy viejo. Dentro de los forrajeros, ustedes tienen los materiales convencionales, pero si ustedes se fijan, Nufarm trabaja con tres materiales: el Nugras 800, Nugras 900, Nugras 910. Dentro de los tres materiales, lo que hizo Nufarm es elegir los materiales con más capacidad de rendimiento. ¿Por qué? Porque este tipo de materiales convencionales florece aproximadamente a los 55 días. Si ustedes miran el Nugras 800 y lo ponen al lado de un convencional, le va a florecer casi 20 días más tarde, o 15 o 20 días más tarde. ¿Qué se busca con eso? ¿Por qué se buscó ese material? ¿Por qué fuimos directamente a eso? El retraso en la floración de los forrajeros lo que hace
es generar un sistema radicular mucho más fuerte. Para que ustedes tengan una idea, todos los sorgos, todos, sin excepción, generan crecimiento de raíz hasta el momento de diferenciación. ¿Se acuerdan cuando yo le dije el sorgo que florece en 60 días, diferencia a los 35, 40 días? Bueno, hasta los 35, 40 días crece raíz. Cuando el sorgo empezó a diferenciar, automáticamente la raíz es lo que tenés, la raíz no crece más. Entonces, cuando vos retrasás en un forrajero la floración, lo que estás haciendo es generar un sistema radicular fuerte. Ese sistema radicular fuerte lo que hace es que te genera más capacidad de rebrote, más capacidad de producción de hoja y tallo y más ventana de pastoreo. Después vamos a hablar un poquito de la ventana de pastoreo. Pero fíjense la diferencia, esa diferencia en floración es sencilla. O sea, cuanto más tardío es el material, más cantidad de hojas tiene. Y si en esto lo que queremos es aprovechar la hoja y el tallo, bueno, obviamente que un material más tardío es mucho más productivo o aprovechable para un productor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un material BMR comparado con un no BMR aparte del ciclo? Aparte del ciclo, la principal ventaja que tienen el material BMR es la ventana de pastoreo. ¿Por qué la ventana de pastoreo? Como yo le comentaba, la reducción de la lignina, no solo la reducción de la lignina, no se sabe por qué, pero los materiales BMR son mucho más palatables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un material más palatable, cuando haces la rotación de los animales dentro del lote, vos vas comiendo y el material va creciendo, con lo cual te va generando el tallo. Ese tallo normalmente al animal no le gusta, pero si está en BMR, te lo consume mucho más. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de ampliar la ventana de pastoreo, aumentar la capacidad de ese sorgo para que el animal lo coma. ¿Eh? Tiene mayor digestibilidad, después vamos a charlar un poquito de la digestibilidad, y un mayor consumo total, que esto es un punto claro, importante, el mayor consumo total. ¿Por qué lo digo que es importante? Porque muchas veces se hacen ensayos de forrajero en distintos lugares y se mide la productividad del forrajero. Y eso hay que tener en cuenta. Si yo lo uso chopeado, que es lo que hacen acá, o sea, lo pican y se lo dan al animal, es una cosa. Porque yo ahí sí lo aprovecho, lo corto todo y el animal come todo, que muchas veces se selecciona en la batea. Pero si yo lo mando al animal a comer, que es cosechar el material, vos tenés una pérdida muy importante. Entonces, no tenés que fijarte solo en el rendimiento que tiene de materia seca, sino lo aprovechable por el animal cuando vos lo largás a pastorear, en el caso de un pastoreo directo. Por eso, vuelvo a repetir, Nufarm eligió esos materiales, que son los que tienen más capacidad de productividad y de consumo, que es re importante. ¿Mm? Y por último, el tema de la ventaja del BMR está en la palatabilidad, que no se sabe por qué ocurre por qué al animal le gusta más. La verdad que se estudió, se hizo de todo, pero no pudimos descubrir cuál es la razón por la cual al animal le gusta más. Rápido. Es un ensayo que se hizo acá hace bastantes años en Texas, en donde yo les comento también que para nosotros los materiales forrajeros tampoco son, le estamos poniendo un montón de presión de selección, porque obviamente es limitante con el tema de lo que se paga la semilla del forrajero, ¿no? Pero no quiere decir con esto que no le estamos dando, como no le estamos dando bolilla, como decimos nosotros en Argentina. Esto es un ensayo que se hizo en donde se hizo una comparación del material BMR con un material convencional. Se pusieron en el diseño dos híbridos, BMR y convencional. Dentro de eso se hicieron 3 repeticiones, se colocaron 6 animales por parcela y el peso promedio de los animales fue 300 kilos aproximadamente. Se midió más o menos el total de ganancia diaria, una diferencia bastante importante. Entonces lo que hicimos fue ver el tema de digestibilidad. Nuestra primera idea en la cabeza fue, che, la digestibilidad es lo que te genera este cambio. Entonces fuimos a ver digestibilidad. Escucha, perdón, me equivoqué. No, saqué la diapositiva de la digestibilidad. Bueno, se las digo. La digestibilidad entre el material BMR y no BMR era solamente de 0,5%. Entre la fibra del BMR y la de fibra del no BMR, dijimos 0,5% es nada. No puede ser que venga por ahí la diferencia. ¿Por qué pasa eso que es tan baja? Porque cuando el material es joven, que vos lo largás a patorial, cuando el vegetativo es temprano, la digestibilidad es altísima. Entonces, teníamos una diferencia muy baja en lo que era digestibilidad del material. Acá está. ¿Eh? Sí. Ah, perdón, lignina. La lignina era de
la diferencia era muy baja, ¿ven? Ves que no tienen casi diferencia, con lo cual las digestibilidades eran muy similares de los dos materiales. Lo que nos dimos cuenta fue que la digestibilidad, como les decía, también estaba muy baja, en una diferencia solamente del 5% o 6%, pero lo que sí... Ahí está, no sé qué hice. Lo que sí nos sorprendió es que cuando fuimos a los 10 días a ver lo que pasaba con el pastoreo, el consumo que tenía el BMR era casi el 50 o el 60% más que lo que tenía el convencional. Y eso es lo que marcaba la diferencia de peso. El consumo y la palatabilidad del BMR es lo que te marca la diferencia de peso contra el convencional. ¿Mm? No la digestibilidad que se genera del material. Ahora, esto cuando hablo de forrajero, cuando hablo de silero, ya cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la cosecha del material es al final del ciclo. Entonces, esa diferencia que ustedes veían de lignina, que es bajísima, en realidad al final del ciclo es del 50%, porque es cuando la planta acumula la mayor cantidad de lignina. Y ahí es donde se genera el cambio. Ahí es donde se genera el cambio de digestibilidad en lo que es un material silero. Entonces, para nosotros, los puntos clave para la selección del híbrido y por qué hacemos la oferta de híbrido. Rendimiento de materia seca. Un fotosensitivo, todos lo saben, es el material que más rendimiento de materia seca te puede generar. ¿Por qué? Porque como no florece, mientras llueve, genera. Palatabilidad y consumo del híbrido. Damos las dos opciones. No quiere decir que tener una alta palatabilidad y una alta digestibilidad sea lo ideal para el productor. Eso quiere decir que, de acuerdo al manejo que tenga el productor, si yo quiero alta calidad para darle de comer a las vacas lecheras de primera, y bueno, seguramente el BMR le genere una gran ventaja. Ahora, si yo tengo un rodeo de cría, seguramente el convencional, que es más barato y que tiene mejor resistencia en algunas situaciones de estrés, sea la mejor posibilidad para el productor. ¿Mm? Entonces, ese punto también lo tenemos en cuenta para la palatabilidad de consumo de líquido y la digestibilidad, que bueno, si bien no es muy marcada, por eso yo marco en rojo lo que es palatabilidad y consumo, si bien en los forrajeros no es muy marcada la diferencia en digestibilidad, la diferencia de digestibilidad existe, pero el punto crítico y principal en el caso de los forrajeros es la palatabilidad y consumo del animal. Estos son los ensayos que hacíamos nosotros de palatabilidad, se sembraban los distintos híbridos en el lote y se largaban los animales a pastorear. Se leía a los 10 días cuánto consumían y cuánto se perdía del material. Y ustedes, como ven ahí, tenés el material los materiales BMR estaban acá y los convencionales son los que ven acá ustedes más altos. ¿Ven? Entonces, estos materiales no lo consumían el animal y tenemos un video filmado, incluso alguna vez voy a ver si se lo puedo mandar para que lo compartan. Tenemos un video en donde se ve, digamos, está el timeline de las fotos de cómo van los animales consumiendo y se ve que se meten simplemente, van metiéndose siempre en los BMR y cuando se termina el BMR empiezan a comer los convencionales. Donde se ve perfecto lo que hace el animal. Y después, bueno, lo que les decía, lo que tienen las pérdidas de los distintos híbridos. Fíjense, un convencional normal, no BMR Sudan, tenés una pérdida del 35%, un fotosensitivo tenés una pérdida del 25%, un maduración tardía, que es casi lo mismo que un fotosensitivo normal, un 21%, y después ya cuando te vas a los BMR las pérdidas caen muchísimo, llegando a una pérdida mínima en lo que es el fotosensitivo BMR. Por esa razón se usan esos materiales. Por eso de razón NUSIT se concentró solamente en los materiales que tienen en el mercado, que es Nugrain 800, Nugras 800, Nugras 900, Nugras 910. Fotosensitivo normal, fotosensitivo BMR y BMR convencional. BMR de maduración tardía. Dieguito, y creo que también Sí. esta es parte del por qué, digamos, uno trata de incentivar el uso, más allá, digamos, de que la bolsa es más cara y el productor te lo mira con esa rareza de por qué me estás cobrando tanto un material BMR versus por ahí a lo que pueden conseguir en Sudan o de otras empresas. Es la razón, digamos, de que no debemos sacar el foco en el precio de la bolsa y sí concentrarnos más en El lo que el consumo. animal aprovecha y consume, tal cual. Consumo. ¿Mm?
Y como, bueno, por último, y ya casi terminando, como novedad, lo que les digo, la concentración nuestra hoy en el tema de nuevas cosas es tratar de lograr el fotosensitivo BMR y convencional con tolerancia a IMI, para ver de qué forma podemos ayudar en ese lugar. Y a eso le agregamos lo que estamos trabajando hoy de los materiales Sudan por Sudan, que pueden llegar a ser utilizados como para hacer rollo. Vieron que el problema del rollo es que el tallo de sorgo es un poco grueso y es más difícil de desecar. Bueno, buscar alguna alternativa como para que el productor tenga, si quiero hacer rollo BMR, en vez de usar la moa, tenga la posibilidad de usar el sorgo, ¿no? Hacer un rollo directo y después poder utilizar el material para pastoreo directo. Esas son un poco las, eh, las, las cosas que tenemos en Forrajero. Y eso sería todo. Si hay alguna consulta más, estoy a disposición. Aguardamos a ver si hay alguna consulta, Dieguito, Sí, cómo no. pero creo que has dejado la vara bien, Debo haber bien sido muy alta. claro. Sí, es muy claro, tienen tanto quilombo en la cabeza que no saben por dónde No, empezar. bueno. No, pero está buena. Creo que era más que interesante poder compartir esta charla con el resto de los técnicos y comerciales, digamos, que hoy están en la calle y muchas veces, digamos, tenés la duda de cómo asesorar, digamos, o por qué vemos lo que vemos en los productores, ¿no? Sí. Tengo Incluso, una, Un punto como comentario, como mostraste, Diego, el tema de las pérdidas de los distintos sorgos forrajeros. Se hizo un estudio y después se lo voy a pasar, y le pusieron valor a eso, en lo que valdría una bolsa de un sorgo BMR con respecto a una no BMR, y se le puso el valor de los kilos de carne que ganaría la vaca o los litros de leche, y realmente es insignificante el valor de la bolsa, lo que transporta el sorgo. El diferencial en dólares que hay es muy grande. no. Después lo voy a pasar. Hicieron unos uruguayos que la verdad está muy bueno, y le pusieron los valores a esas pérdidas, y realmente No no tiene. necesita análisis. Y más hoy cómo está la ganadería, ¿no? Sí. Pero cuando no estaba tan bien, con un precio tan alto, realmente no resiste análisis. Te sumo a eso, Marianito, Gracias, el Mariano. tema y te paso como una consulta también ahí, Diego, es el tema de la densidad a utilizar, ¿no? O sea, se Ah, qué suma el bien, tema de los costos, se suma el tema de los costos qué o buena sea, pregunta. sí, porque se tiene Qué buena pregunta. Ahí sí, sí, mucho qué buena en pregunta. forraje, dice, sos jodido, estando lejos. Se tiene por ahí mucho la idea de que en forrajero es una bolsa por hectárea, ¿no? Y ahí te la dejo a Y, vos. y, y ahí te la dejo. No, y está bien, está bien. El forrajero se aprovecha mucho, bueno, también depende el aprovechamiento que se le haga, ¿no? Si vos vas a aprovechar al final, que muchas veces se lo usa para utilizar más al final, como diferido, ahí sí tenés que ser más consciente en lo que vas a hacer. Pero si lo vas a usar para pastoreo directo, donde tenés pisoteo y ese tipo de cosas, no es malo sembrar una bolsa por hectárea, o tal vez hasta un poquito menos, te diría, acercando mucho los surcos. ¿Por qué? Porque vos tenés pérdida, cuando largan a pastoreos temprano, tenés pérdida de arrancado del animal, cuando pete el bocado, tenés pérdida de plantas por pisoteo, y encima, si vos sembrás medio ralo, como los lotes de forrajero normalmente son débiles en el control de maleza, al meter más luz tenés más problemas. No te olvides nunca que el aprovechamiento lo haces al principio, en el vegetativo. Entonces, cuanto más cantidad de plantas, más capacidad va a tener de producción de materia seca. Ahora, si vos lo vas a dejar para largo, ya estás planteando otra situación. Pero si el aprovechamiento es temprano y es constante digamos, el corte, la cantidad de plantas es lo que te va a dar la suma de máximo rendimiento en los 3 o 4 cortes que logres hacer en el sorgo forrajero. De hecho, nuestro trabajo que estamos haciendo ahora con el multimacollos o multitiller que le dicen acá, es justamente para compensar, tratar de compensar al máximo las fallas del forrajero en la siembra. ¿Mm?
Entonces, si vos tenés más capacidad de macollo, cualquier error que vos tengas en caída de nacimiento, el material va a tener más capacidad de compensación. Pero sí, en estos materiales que son bicolor por Sudan, normalmente nosotros, porque lo hemos medido incluso eso, por ejemplo, nosotros vemos que la caída de rendimiento en los pastoreos directos, en los primeros pastoreos, en un material bicolor por Sudan, cuando bajás la densidad es altísima. Cuando trabajás con el multimacollo, bajar la densidad a veces te permite tener el mismo rendimiento por la cantidad de macollo que genera. Pero el bicolor por Sudan no tiene esa capacidad de macollo. Entonces, un poco el juego de sembrar unos 18, 20, 25 kilos por hectárea, dependiendo de la zona también, es importante porque es lo que te genera eso, la productividad. Estás en silencio, María. Pregunta por ahí en zona donde nosotros tenemos tosca 70, 50, que es una maceta. Ahí tenemos que jugar un poco con eso, ¿no? Sí. Te vas en una línea muy delgada, porque por ahí sembras muchos Por eso. kilos y después es contraproducente Se cuando estresa. aprieta la ceja. Se estresa. Claro, Sí, por eso ese te es digo, el tema tenés que jugarlo. Pero lo que digo es buscar siempre la línea de arriba. Claro. No estoy diciendo una bolsa, saquemos lo que dije de una bolsa a 2 bolsas. Siempre buscar la línea máxima. ¿Entendés? Bien. Porque la productividad está al final. Y de hecho también lo que decís, Mariano, es importante. ¿Por qué? Porque cuando vos estresás, tenés que tener mucho cuidado con el tema de la toxicidad. Cianídrico. Llega el cianídrico. Por eso. Ok. Perfecto. Hay una pregunta más, Diego, acerca Dale. de tanino, ¿sí? Sí. Entiendo que es con los graníferos. ¿Qué es lo que se está haciendo a futuro? Buena pregunta también. Argentina es el único país que trabaja con tanino, ya se los digo. Brasil, Argentina y Uruguay. Brasil, Bolivia, Estados Unidos, todos los países trabajan solo sin tanino. Nosotros en Argentina, por la demanda que hay de sorbos con tanino, porque el productor lo quiere o no sé por qué razón, se trabaja todo con tanino. Lo que nosotros nos vamos a ajustar a lo que pide la demanda. Si la demanda nos dice, che, pasemos a sin tanino, lo tenemos, y de hecho tiene materiales muy buenos sin tanino. Para nosotros es mucho más fácil trabajar sin tanino que trabajar con tanino. Si ustedes me preguntan, en tema de alimentación de monogástrico, debería ser prohibido el uso del tanino. Pero si ustedes trabajan con, por ejemplo, cerdo o pollos, lo ideal es para acercarse a lo que es como es la capacidad nutricional del maíz, definitivamente tienen que usar materiales sin tanino. Y respecto al tema de silo, en el tema de materiales sin taninos que se usa el yogurt food, la razón del uso del yogurt food no es solo el sin tanino. La otra razón que tiene el yogurt food es que es un material que es alto en contenido de almidón. Para que ustedes tengan una idea, el sorgo vieron siempre se dice que es alto en contenido de proteína. Bueno, la proteína es indirecta respecto al contenido de almidón. O sea, cuando ustedes tienen más proteínas, tienen menos almidón. Cuando tienen menos proteínas, tienen más almidón. Entonces, lo que se busca en los materiales hileros es grano grande con alto contenido de almidón. Y ahora lo que se está trabajando más que todo, por el tema de la demanda de alcohol, es la digestibilidad de ese almidón. Porque es lo que te va a generar más producción de etanol y obviamente es lo que buscan los lecheros, ¿no? Que es la diferencia del maíz. Bien, Pero con respecto a taninos, tenemos todo. Digamos, yo creo que la tendencia de Argentina sigue siendo tener materiales con tanino hasta que en algún momento alguien diga, che, vamos a probar el sin tanino, se puede cosechar y seguramente haya muchas áreas que se pueden trabajar el sorgo sin tanino, pero va a depender de lo que pague el mercado. Si el mercado te paga lo mismo un sin tanino que un con tanino, ¿por qué voy a tomar el riesgo? Tal cual. Así de sencillo. Sí. Y con respecto a rendimiento, ¿hay diferencia entre un material y otro? No, de hecho, te diría que los sin taninos tienen mucho más breeding hecho que los con taninos. Claro. Porque todo el mundo, y Texas, Estados Unidos, es la cuna del sorgo, del breeding del sorgo. Todos los materiales que se desarrollaron son sin taninos. De hecho, todos los materiales que se generan en Sudamérica, la mayoría tenían hembras sin tanino y lo generaban a partir del macho con tanino, no a partir de hembras con tanino. Por eso toda la base genética del sorgo está generada a partir de sorgo sin tanino. Australia también es otra base de germoplasma de sorgo importante, todo es sin tanino.
Hay que cosechar temprano, Diego. Hay que darle bola al Sí, sorgo, eso es un sí, poco el tema del tanino, y no es dejarlo relativo. tirado en el Yo he visto campo. lote, sí, yo he visto lote también que ha pasado eso. O sea, cuando empieza la cosecha de maíz y soja, el frutor se olvida el sorgo. Entonces lo dejas Sí, 2 meses y la paloma, tenga o no tenga tanino, te lo come, porque es lo único que hay. tal cual, tal cual. Otra pregunta más, dice otra cuestión importante, es la exerción de la panoja Ujú. y algún estrés en fin de ciclo, sea calor, pulgón, sequía. ¿Hay algo para Sí. hacer en ese sentido? No. En lo que está marcando el estrés, creo que apunta directamente a lo que es vuelco. Eh, Cuando vos generaste un potencial de rendimiento del sorgo y después a partir de ese periodo, creo que ocurrió hace 1 o 2 años atrás, a partir de ese periodo vos tenés seco y no te llueve más y tenés un perfil que estaba medio descargado, que no tenía tanta agua. Bueno, lo que hace el sorgo es lo mismo que hace el maíz. Empieza a mover los fotoasimilados de la caña, debilita la caña y al primer momento que está llegando al secado de la planta, empieza a volcar. Entonces, ¿cómo haces para prevenir eso? Bueno, lo que hablábamos, ajustar los ciclos para poder asegurarse de que se termine el ciclo del sorgo y que no esté llenando el grano en ese momento de seca. Y sobre todo, cuidar mucho el tema de hoja. O sea, cuando vos le permitís un ataque a un pulgón amarillo, vos estás debilitando el sorgo. Y esa debilidad, pérdida de hoja o secado de la hoja, hace que tenga menos capacidad para meter fotoasimilado. Entonces, automáticamente lo que va a hacer el sorgo es buscar del tallo y empezar a volcar. Pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. Cuidar el sorgo es importante. El problema es que no lo cuidamos. Para que tengan una idea, Brasil pulveriza con fungicida, también que está en un área totalmente diferente, pero con fungicida de 2 a 3 veces el cultivo. Claro. Fungicida. No sé si respondí la pregunta. Bien, no tengo el nombre de quien preguntó. No sé si iba por ese lado por parte de las exerciones de la panoja en el Ay, perdón, estrés. sí, faltaba eso, faltaba eso. Bien, la exerción de la panoja siempre lo vas a tener ante estrés, pero está muy ajustado a lo que hablaba antes del ajuste del ciclo. Cuando ustedes tienen el periodo crítico y en un momento que levanta la temperatura, esa exerción se clava. O sea, si vos tenés ajustado el periodo vegetativo hasta el periodo crítico, ubicado en un lugar en donde llueva bien, seguramente no vas a tener problema con la exerción. Esa exerción que me habla seguramente es cuando el sorgo se traba, cuando metiste el periodo crítico en el momento de temperatura y sin agua. Ese es el tema de exerción de panoja. Calculo que está hablando, puede llegar a estar hablando de eso, que es donde después, ¿qué pasa? Cuando empieza a llover en febrero, se reactiva el sorgo, dice, otra vez tengo algo de agua, y empieza a alargar las panojas laterales, y ahí es donde empiezan con los problemas, que es otro punto a tener en cuenta del ciclo, pues empieza a alargar panoja lateral y tenés parte del lote con panojado completo, parte del lote con panoja secundaria y no sabes si cosecharlo primero, cosecharlo segundo y se te da un lío que no sabes qué hacer. Pero seguramente habla de eso. La exerción es cómo ajustás ese ciclo para que pueda expresar todo el rendimiento. Si vos tenés una lluvia al momento de la floración, normalmente la exerción no es un problema, si bien la selección que hacemos nosotros normalmente es a partir de lograr buenas exerciones en el sorgo. Sí, creo que apuntaba un poco a ese tema. Ujú. Este año, sí, a ver, este año pasó Este año con pasó, este año mucho, pasó. mucho de Ujú. los materiales, Sí, digamos, que ubicaron sí, obviamente el sí. periodo crítico en plena sequía. Sí. eh, el material se contrajo y después, bueno, sí tenía eh, Sí. panoja de todo tipo de color. Eh, Ujú. Sí. y también, bueno, también preguntas enfermedades con respecto a enfermedades de hoja, básicamente, Ujú, de ujú. sorgo. Sí, sí, nosotros hoy estamos, la enfermedad más complicada o más compleja es la anthragnosis, que se manifiesta en todos lados. Nosotros estamos trabajando con 3 marcadores respecto a anthragnosis, básicamente porque Brasil es un lugar donde se siembra mucho sorgo y es muy importante para NUFA. Así que en ese sentido estamos trabajando con materiales muy tolerantes. Creo que hace poquito había pasado yo en en nuestro, no sé, Facebook interno, no me acuerdo cómo se llama, había pasado una foto que estuve en Texas A&M, donde hacen inoculación de enfermedades y donde se ve la tolerancia del 311 comparado con otros materiales.
Así que no, el tema de enfermedades de hoja y enfermedades de tallo se trabaja bastante profundo en ese sentido. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Texas A&M en donde hacemos intercambio. Ellos están en un área muy parecida a la nuestra, en el sur de Texas, en donde sí llueve ahí, llueve bastante y donde tienen una incidencia de enfermedad importante. Como les digo, la antracnosis hoy es una de las enfermedades más importantes que tenemos, aparte está el mitosporio y otras enfermedades. Se lee mucho como complejo de enfermedad en el sorgo, porque cuando te aparecen un montón de enfermedades. Entonces se busca que el material tenga digamos, una relativa tolerancia, y eso es lo que te mandaba. Ellos hacen inoculación con distintos, justo el otro día cuando fui y pregunté, lo que hacen es toman las hojas del sorgo con todas las enfermedades que se generan al final del ciclo, las muelen, las guardan, después de eso generan un caldo con semillas de sorgo, cuelan eso, y se hace una aplicación a todos los híbridos, o a las líneas que se quieran seleccionar durante el vegetativo. Y ahí es donde se genera la explosión de enfermedad, porque las condiciones de humedad son bastante fuertes ahí. Y bueno, ahí hacemos la selección. Bueno, salió bastante bien ubicado los materiales que tenemos seleccionados. Yo creo que mucho es por la selección en Argentina, porque acá en Texas es todo impecable, ¿no? El ambiente seco te genera cultivo que no ves una enfermedad. Pero eso es lo que se está trabajando hoy, con marcadores moleculares en el caso de antracnosis y bueno, con ese tipo de selección en el caso de las otras enfermedades. Muy claro, Dieguito. Bueno, Bueno, si no tenemos más preguntas, te liberamos, Diego, y sobre todo te agradecemos, digamos, impecable tu presentación. Bueno, y agradecidos al resto de los todo, participantes, el intercambio, y que sepan, digamos, que tanto Diego o cualquiera de los chicos de Nufarm estamos a disposición para sí, responder duda, consulta, lo que tengan. Lo que sabemos, lo respondemos, lo que no sabemos se lo preguntamos a Diego. exacto. No, no, y yo también pregunto, ¿eh? No tengo problema. No, y bueno, la mayoría tienen mi teléfono, si lo quieren compartir y quieren consultar algo, siempre estoy a disposición. Por ahí si demoran en responder, tengan en cuenta por ahí que juego al golf, hago otras cosas. Con el Bati, gracias, Diego. Muy Bueno, bueno, hermano. gente, muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas Por gracias. favor, un Suerte. placer. Que sigan bien. Chao, chao. Chao.